estamos nuevamente en otra entrevista acá por las pantallas del mostrador, ya habiendo decantado un poco el sorpresivo resultado de las primarias presidenciales de este domingo. Estamos en días de análisis, de interpretaciones, de proyecciones de lo que va a pasar con el escenario electoral de aquí a noviembre, y una de las aristas muy interesantes y entretenidas de analizar, bueno, es el factor comunicacional, particularmente qué tan decisivas fueron las franjas electorales y los debates televisivos en los resultados que vimos en estas elecciones. Y para eso estoy con un experto en el tema, por supuesto, Cristian Leporati, director de la Escuela de Publicidad de la Universidad de Ecoportales. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la conexión. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá nuevamente. Bueno, Cristian, parto directamente preguntándote, a tu juicio, ¿qué elementos, hablemos primero de la franja y después nos pasamos un poco a lo del debate, a tu juicio, ¿qué elementos de la franja electoral fueron decisivos o qué incidió en el triunfo particularmente de Gabriel Boric y Sebastián Sichel? Y en la vereda contraria, ¿cuáles elementos incidieron también en el fracaso de Daniel Jadwe y Joaquín Lavín, que quienes se proyectaban como ganadores? Sí. Mira, el fracaso es por defecto, de lo que te voy a decir. El éxito básicamente se sustenta en dos candidatos que tienen una historia que contar, en inglés storytelling, una historia a contar, una narrativa muy atractiva que está relacionada con sus historias de vida. Uno, un hombre de regiones, del sur, del extremo sur, como es Magallanes, Punta Arenas, inclusivo en términos regionales, que le da una patada en cierta parte a la zona centro de Chile, que en el fondo controla todo el poder económico, político, etcétera, el centralismo. Y esa historia combinada con su propio testimonio de vida, y eso como historia es muy poderosa, porque es verdad, no es mentira, ¿ya? Y los relatos políticos deben ser construidos desde la verdad y no desde la ficción. Son los más poderosos, el caso de Obama, que siempre yo repito porque efectivamente es muy bueno. Cuando se construye la historia de Obama desde su base, que es la historia de una madre africana, padre hawaiano, norteamericano, etcétera, se produce algo muy interesante ahí para la gente y muy creíble para norteamericanos. Y eso mismo pasa con Sichel y eso mismo pasa con Boric. Sichel también igual, construye una historia de vida de un padre que conoce después de los 30 años, y todo algo muy, como en el fondo que hay detrás de esto, somos personas comunes, somos personas como tú, no estamos más arriba ni más abajo de ti, ni al lado, somos exactamente iguales. Es el relato un poco que surge desde las redes sociales, que es el relato político nuevo, que no logran entender los analistas, que siguen analizando a la población política, digamos, al elector, lo siguen analizando en los ejes izquierda-derecha y lo siguen analizando como si fueran partes o propiedad de un partido político. Esa lectura, hasta ayer lo escuchaba y lo encontraba totalmente burdo. Es muy primitivo. Hoy en día el elector no es de izquierda o derecha necesariamente, el elector tiene un problema, tiene un sueño, está inmerso en un mundo tremendamente complejo como el mundo pandémico, tiene angustias por un futuro absolutamente incierto, absolutamente, en lo económico, en lo laboral, incluso en lo familiar. Entonces, en ese contexto quiere tener al frente una persona real, alcanzable y no una ideal, ¿ya? Y creo que en ese sentido la franja, quien mejor representó esos esquemas y esa realidad, más que un esquema, es una realidad, fue sin lugar a dudas Boric y Sichel, sin lugar a dudas. Son historias centradas en sí mismos y una trayectoria que puede ser la mía, la tuya, la que nos está en este momento escuchando. Es común, corriente y por lo tanto cercano y creíble. Y por él voy a votar. Oye, ya, tenemos encima de la mesa entonces el factor credibilidad. Por otro lado, te leí por ahí, yo recuerdo de que a tu juicio la franja de Sichel y de Boric eran más arriesgadas que las franjas de Jadwe y de Lavín. ¿Pecaron de exceso de confianza ellos? Porque, por ejemplo, yo recuerdo la franja de Jadwe era bastante tradicional, con una estética de izquierda tradicional, no arriesgó mucho. ¿Eso incidió también? No, que a ver, en el fondo, como te digo, tanto los analistas como los asesores de los políticos están equivocándose en la lectura. Jadwe pensaba que le estaba hablando básicamente a la mujer y al público de siempre, de la izquierda más tradicional, que es el Quilapayún, que es el afiche, el graffiti, el movimiento social, la historia social de Chile, Recabarren en adelante. Y pensaban que ese era, y yo también me equivoqué, yo también pensé que efectivamente esa era la forma más correcta de abordar a ese público que finalmente era que iba a votar, porque aquí se trataba de pasar a la siguiente vuelta, ¿te fijáis?
que era finalmente pasar a la primera vuelta, en varios meses más, en noviembre. Y claramente fue un error de Jadwe. Y también fue un error de Lavín, y también fue un error de Desbordes, y también fue un error del ex ministro de Hacienda. No, no es la forma de hablar. Hay que hablarle hay que pensar que el que tienes enfrente ya no es el elector que tenías antes del plebiscito del año pasado. Yo te diría que claramente desde el año pasado, desde el plebiscito en adelante, se han llevado de sorpresa en sorpresa tanto los políticos como los analistas, porque siguen analizando lo que pasa en la sociedad chilena en términos políticos tradicionales. Y eso ya se acabó. Hay que mirarlo de una forma como hacen los publicistas hoy en día cuando tienen que vender un producto, ya no te lo analizan en términos de edad, en qué comuna vive, no, chao. Lo analizan en términos de variables más bien psicográficas. ¿Qué pasa en esas cabezas? ¿Cómo interactúan cultural, antropológicamente con lo otro? Es otra cosa, es un mundo distinto, y hay que leerlo de una forma totalmente distinta. Oye, y apelar al factor de las emociones, apelar a la emoción de los votantes, ¿por qué juega un papel tan importante en un contexto donde a lo mejor donde se esperan certezas, ¿cierto? Estamos en un contexto de pandemia, donde hay muchas inseguridades, donde hay un futuro incierto, se esperan certezas de quién vaya a gobernar. ¿Por qué el factor emocional hoy día incide tanto? Yo tengo una hipótesis para eso. Yo creo que, bueno, es más que una hipótesis, era una realidad. Lo han demostrado además los estudios de opinión pública. Básicamente nos tocaron dos cosas. Nos tocó un gobierno que de alguna forma abandonó a la población a su suerte cuando parte la pandemia. Y una segunda variable o factor relevante es la pandemia. La suma de ambos factores, un gobierno que no acoge, un gobierno que abandonó a la población, desde el movimiento social en adelante, que no supo entenderla, no supo leer antropológicamente y sociológicamente y políticamente lo que pasaba en el país, sumado a la pandemia, que ha significado encierro. Veía un estudio ayer sobre la felicidad que hizo la Universidad de Chile, y básicamente Chile es un país profundamente infeliz, esencialmente por el empleo, por la baja de los sueldos, y por los divorciados que no han podido ver a sus hijos por las cuarentenas. Esas eran como tres cosas claves que te decía este estudio, un estudio cuantitativo grande, potente, y eso claramente la gente no, el gobierno, la política en general, no lo vio. Y por lo tanto vuelvo al origen de la conversación donde decía que la gente en el fondo no solamente necesita certeza, pero también necesita, por sobre todas las cosas, que lo acojan. ¿Ya? Sentirse acogido, protegido, entendido, comprendido. Y claramente en ese contexto, candidatos que usan el recurso de la emoción. Y perdona, usar una palabra re fea, porque suena como a Goebbels, propaganda, años 30, nazis. No, yo digo luego en el buen sentido de la palabra, es usar bien el corazón, la emoción, para que la gente en verdad se sienta acogida y pueda enfrentar un futuro que es el próximo año, difícil, saliendo, supongamos, de una pandemia, entrando en una crisis económica más tangible ya, acogido, ¿ya? Y en eso la emoción es un recurso innegable, y claramente yo me atrevería a decir que tanto Sichel como Boric no es que estén con un coaching y para ser más emocional y con entrenamiento y diga esto y haga esto otro y no diga esto como hacen generalmente los asesores, sino que efectivamente son dos personas que tienen por naturaleza una forma de operar, de actuar, que es así. Y eso claramente les da una oportunidad, más allá del programa político que tengan y todo lo que prometan, todas esas cosas más de la ciencia política. Ellos tienen una virtud muy grande, que es esa cualidad emocional, particularmente yo me atrevería a decir en Boric, que es muy increíble. O sea, cuando uno escucha el discurso de Boric, o el discurso de Sichel, después del domingo de la noche ya, el Boric es increíble, o sea, impresionante, él como capta muy bien lo que está pasando en el momento y en el espacio, y lo transmite muy bien. Creo que es muy poderoso eso. Pero claramente, para cerrar el punto, ambos candidatos que pasaron a la segunda vuelta, por darle un nombre, claramente tienen un recurso emocional muy fuerte y lo manejan muy bien. Algo que es muy, muy ajeno a Lavín, ajeno también a Desbordes, y también a Jadwe. Claramente Jadwe no tiene esa cualidad. O sea, la emoción no es una cualidad de Daniel. Daniel tiene otras cualidades, pero esa no la tiene, y se notó en la campaña y se notó sobre todo en los debates. O sea, ¿para qué hablar de los debates? O sea, los debates fueron muy, muy relevantes.
Pasemos al tema de los debates. A tu juicio, ¿cuáles fueron los factores de los debates que incidieron en los votantes? ¿Qué fue lo que percibieron de esos momentos que fueron tan tensos, sobre todo los últimos? Mira, yo te diría como nunca en el caso de Sichel y de Boric, fue consistente la propaganda, la publicidad política en la franja, también bueno, en todo lo que salió en las redes sociales, en las radios también, fue muy consistente con lo que era el personaje, ¿ya? En el buen sentido de la palabra. Era consistente, o sea, tú veías a Boric en la franja con el paisaje del sur, el árbol verde, ese, estudios Ghibli de Japón, ahí aplicado a este árbol, él asomándose arriba o contando su historia, Sichel, oye, bueno, yo conocí a mi viejo a los 30 años, así fue nomás, pues. Y después sale el papá y todo eso, fantástico. Y después todos los personajes los veías actuando, entre comillas actuando, no creo que estuvieran actuando, como son en el debate político, y la gente le hizo lógica, o sea, le hizo sentido lo que le contaron por acá como narrativa versus el personaje siendo interpelado por su competidor, y eso funcionó bien, porque son sinceros, ¿ah? Yo te Una diría que en ambos coherencia. hubo consistencia y sinceridad, y la gente en verdad hoy en día no hay que olvidarse de esto. La gente está sobreinformada, o sea, hoy en día tú te informas no por los medios tradicionales solamente, por las plataformas digitales, por el mostrador, por muchos medios más, y te vas construyendo un imaginario respecto a esa persona, ¿ya? Hoy en día el imaginario no te lo construye un político dos, tres, cuatro medios, son infinitos. Entonces, claramente en esa infinitud de medios, plataformas digitales, redes sociales, medios analógicos tradicionales, estos dos candidatos fueron los más consistentes en lo emocional, y el debate lo dejó súper claro. Ahí de verdad, ambos ganaron mucho en los debates, con su forma de discutir, de presentar las cosas que presentaban y todo eso. Hubo entonces, más que una traducción emocional del proyecto político, aquí la gente votó por las personas, hubo un personalismo Sí, en la traducción del mismo. absolutamente. Las campañas, hay que decirlo, o sea, las campañas son personalistas. Las campañas en política de los 60 en adelante presentan productos, y los productos son rostros que tienen que ser, ojalá, buen mozos, o buenas mozas, que tienen que ser acogedoras, simpáticas, entretenidas, con ciertos ropajes, ciertas vestimentas, ciertas actitudes que le sean atractivos a la gente, claramente. Ahora, nada de eso funciona si es que efectivamente ese personalismo no tiene una narrativa y un contenido que a la gente le haga sentido, Claro, claramente. Y claro. así es. Tuve lo que pasó ahora en Perú, o sea, Castillo, con un gorrito de paja, muy del altiplano peruano, fue capaz de conquistar cierta parte de las urbes peruanas, con ese relato, el hombre que viene de las montañas y baja a las ciudades peruanas y conquista un electorado más bien criollo y complejo. Entonces es súper importante ser consistente en eso, y la gente lo está premiando no solamente en Chile, sino también en otras partes del mundo, como el caso de Perú. Oye, ya como última pregunta para cerrar, ¿hacia dónde debiesen apuntar las estrategias comunicacionales de los candidatos de aquí a noviembre? ¿Cómo se hace, entendiendo que hay una aparente disputa del centro, cómo fidelizar al electorado en el escenario nuevo que se va a abrir con la aparición del candidato de la centroizquierda próximamente? ¿Hacia dónde debiesen apuntar las Mira, estrategias? yo te diría bien simple, el que manda acá es el electorado, a quién le vas a hablar, ¿ya? Y en eso creo que Boric dijo algo ayer o antes de ayer, no me acuerdo mucho, algo súper astuto, que ese es lo que te estaba diciendo antes. Dijo, le preguntaron a quién le vas a dirigir la campaña, y dijo a todo el mundo, a todos. Y ahí está. O sea, claramente, punto uno, como candidato no puedes cambiar. Si ya eres como eres, no puedes reenvasarte para hacer algo distinto, porque te van a descubrir. Y vas a sembrar la duda y vas a entrar en problemas. O sea, ninguno de los candidatos que ya pasó a esta segunda vuelta puede cambiar la historia. Son así, y así debe continuar la historia. El punto es que deben pensar a quién le van a hablar, y a diferencia de anteriores historias políticas, de campañas políticas, en que decían, bueno, hay que hablarle a los simpatizantes del PS, hay que hablarles a los simpatizantes de la DC. Las winchas, chao. Lo que dijo Boric intuitivamente, eso es. O sea, en el fondo, hay que pensar que tiene al frente un elector muy diverso, con muchas emociones distintas, y hablarle a ese público que tiene emociones encima de la piel, por la pandemia, por el abandono que hablábamos antes de un gobierno bastante en eso inoperante, y muchas dimensiones más. Tiene que hablarle a ese lector que es muy amplio, es muy diverso, y están los alertas, están súper claros.
Alerta 1 fue el 80-20 el plebiscito, ¿cierto? Después las constituyentes, lista al pueblo. Y después gobernadores, listo, ahí está. Eso es. O sea, le está hablando a un público muy diverso que en términos ideológicos ya no es ideológico. Tiene ciertas ideas, obviamente, que son más cercanas para un lado o para otro, pero es un público muy distinto. Entonces yo creo que lo que hay que hacer básicamente es no dejar de ser lo que eres como candidato. Esto fuiste, eso hay que mantenerlo, pero tratar de hacer análisis más interesante y más profundo de a quién le vas a hablar. Yo creo que el que sepa muy bien analizar a quién tiene al frente y qué debe decirle al que tiene al frente, olvidándose de la izquierda, de la derecha, del PS, de la RN, de la UDI, el que sepa entender ese grupo objetivo, que es muy diverso, que es muy extraño, es bastante inabordable, que es muy intuitivo y muy emocional. Cuando el que logre aquello, yo creo que va a ganar la elección y por lejos, ¿eh? Definitivamente. Es un No es escenario, fácil. es un escenario, entre comillas, rupturista a lo que hemos visto en las campañas electorales anteriores, donde, claro, se piensa específicamente en un público para hacer más efectivo el mensaje, ¿cierto? Y eso es lo que ha resultado de aquí, Claro. no sé, electoralmente hacia atrás, pero Mira, ahora esto de hablarle a todo el mundo, ¿cómo se traduce en el fondo? mira, ayer escuchaba, mira, vamos viendo por defecto. Ayer escuchaba a unos analistas en una radio, la tarde, y los tipos, por ejemplo, minimizaban el éxito de la campaña y los resultados de Boric, por decirte algo. Lo minimizaban absolutamente. Y decían, no, que ahí votó gente probablemente que estaban asustados con Jado y fueron a votar por Boric. ¿Ah? Claro. Y se fueron una volada por ese lado increíble. No es eso. Votó por Boric probablemente gente que era del barrio alto, de las tres comunas, gente de derecha, gente joven, que les gusta este discurso, les gusta la forma en que Boric es, le creen y punto, más allá de las razones racionales, chao. Y los tipos hacen un análisis, no, que votaron. No, no pasa eso, ¿te fijáis? Y también por Sichel votó mucha, y decían lo mismo de Sichel, ¿eh? Y por Sichel le ha votado mucha gente que estaba asustada de no ganarle a Jado. N- Nada que ver, o sea, debe haber sido un grupito chiquitito, pero votaron por Sichel porque el tipo le da un discurso renovado, o sea, renueva un poco y representa a gente más joven de la derecha, po, que no se siente con esta gente del campo, que tenían campo, fundos del siglo XIX, latifundistas, ¿no? Se siente totalmente ajeno a ese discurso, te das cuenta, son más urbanos y tienen otra mirada, y Sichel le hace sentido, ¿eh? Entonces yo diría que eso hay que tratar de los que van a ganar la elección. El que va a ganar la elección va a ser la persona que sea capaz de despercutirse un poco todas esas tradiciones de análisis clásicos que se han hecho en Chile en política, tanto a nivel de asesores, de analistas, periodistas, etcétera. Ese mono cambió desde el año pasado del plebiscito y no va a ser nunca más el mismo. ¿Te fijas? Yo creo que ese es el punto. Perfecto, Cristian, te quiero agradecer por el tiempo, está súper entretenido este escenario electoral que vamos a vivir de aquí al 21 de noviembre, así que espero que nos podamos encontrar nuevamente para seguir conversando y analizando las estrategias de campaña que se van a desplegar de aquí en adelante. Así es. Un abrazo a todos, cuídense. Que esté muy bien, chao. Chao.